Hola muchacho, vamos a ver hoy las transformaciones de las funciones seno y coseno. Primero debemos recordar algunas cosas que ustedes ya han visto en clase de física. Una función trigonométrica presenta tres parámetros fundamentales: la amplitud, frecuencia y fase. La amplitud se refiere a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la distribución de una variable. En particular, la amplitud de una sinusoide se describe como la diferencia entre un máximo o un mínimo y su valor medio. En el caso de las funciones seno y coseno, la amplitud tiene un valor de 1. Frecuencia es una repetición de un hecho o un suceso. Es también el número de veces que se repite un proceso periódico en un intervalo de tiempo determinado. El número de oscilaciones, vibraciones u ondas por unidad de tiempo en cualquier fenómeno periódico. Periodo de una función es cuando la porción principal de la gráfica de la función se repite. Como veíamos para las funciones seno y coseno, esto sucedía cada 2π. Es decir, cada 2π la gráfica de la función se repite en el plano de ejes cartesiano. El desfase de una función es qué tanto está corriendo el inicio de la gráfica de la función, tomando como referencia algún punto del eje de coordenadas en el plano cartesiano. Habitualmente se toma como punto de referencia el punto de origen del sistema de coordenadas, es decir, el punto 0, 0. ¿Qué es la amplitud? Es el valor de pico o valor máximo de la señal. Es el barrido que hace la función trigonométrica sobre el eje Y. El periodo es el tiempo que transcurre entre la emisión de dos ondas consecutivas. En otras palabras, es el tiempo que tarda en pasar una onda completa por un punto de referencia. Al número de ondas emitidas en cada segundo se le denomina frecuencia y es el inverso del periodo. La fase dada en y igual a seno de x más c se llama fase de la función a la constante que se le suma o resta al argumento de la misma. No se indica desde dónde comienza la gráfica de la función. Vamos a hablar de traslaciones verticales y horizontales. ¿Qué son? Las traslaciones verticales y horizontales son los desplazamientos de una función en el sistema de coordenadas x, y. Si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtenemos representaciones de funciones relacionadas. Siempre la gráfica de una función trasladada será igual a la original. Si realizamos una traslación vertical de una función, la gráfica se moverá de un punto A a otro punto determinado en el sentido del eje Y, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Tenemos un ejemplo de una traslación vertical. La roja es la función original. La trasladamos hacia arriba a unidades, nos dio la gráfica verde. Pero si la trasladamos hacia abajo a unidades, pero en sentido negativo, nos da la traslación morada. Ahora, las traslaciones tanto horizontales como verticales están ligadas al concepto de incremento o decremento de un valor constante, que denominaremos C, por lo cual son únicamente en forma de suma o diferencia y se expresan matemáticamente así, de esta forma. Aquí tenemos la roja, es la gráfica de seno de x. Estudiaremos ahora qué le pasa a la gráfica de la función cuando sumamos un número real al argumento de la función seno. Si te fijas, cuando hemos sumado dos unidades al argumento de seno, la gráfica se ha desplazado horizontalmente hacia la izquierda 2 unidades. Y cuando hemos restado 1, se ha desplazado horizontalmente hacia la derecha 1 unidad. Conclusión. Partiendo de una función f de x, si representamos la función f de x más b con b mayor que 0, se produce un desplazamiento horizontal de la gráfica de f de x de b unidades hacia la izquierda. Y si representamos f de x menos b con b mayor que 0, se produce un desplazamiento horizontal hacia la derecha de b unidades. ¿Cuándo hay un desplazamiento vertical y cuándo un horizontal? Los desplazamientos verticales son el resultado de agregar un término constante al valor de una función. Un término positivo genera un desplazamiento hacia arriba y uno negativo hacia abajo. Los desplazamientos horizontales son el resultado de agregar un término constante a la función dentro del paréntesis. Ahora vamos a ver las transformaciones de las funciones
seno y coseno. Sea A una constante positiva. Las gráficas de la forma y igual a seno de x más a y y igual coseno de x más a se obtienen de las gráficas de y igual a seno de x y y igual a coseno de x respectivamente, desplazándolas verticalmente a unidades hacia arriba. Las gráficas de las funciones y igual a seno de x menos a y y igual coseno de x menos a se obtienen de las gráficas de y igual seno de x y y igual coseno de x respectivamente, desplazándolas verticalmente a unidades hacia abajo. Si realizamos una traslación horizontal de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro punto determinado en el eje de las x, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. La función cuya gráfica es la rojita es la función original. La traslación hacia la derecha es la gráfica morada y la traslación hacia la izquierda es la gráfica verde. El dominio de este tipo de funciones son los números reales y tiene periodo 2π. El rango para este tipo de funciones son los valores de y que satisfacen las desigualdades, es decir, 1 menos a menor que y eso a su vez menor que 1 más a. Al analizar las gráficas de las funciones y igual a seno de x y y igual a seno de x menos pi cuartos, observamos que la gráfica de y igual a seno de x menos pi cuartos es un desplazamiento horizontal de pi cuartos de unidad hacia la derecha de la gráfica de seno x. La gráfica de línea punteada corresponde a y igual a seno de x y la de trazo continuo corresponde a y igual a seno de x menos pi cuartos. Ahora veremos qué pasa con la gráfica de la función y igual a seno de x más pi medios. La gráfica de y igual a seno de x es la azulita y la de y igual a seno de x más pi medios es la verdecita. No la hace muy parecida con la función, la de y igual a seno de x más pi medios, con la gráfica de y igual a coseno de x. ¿Qué puedes concluir de las gráficas de y igual a seno de x menos pi medio y y igual a coseno de x? ¿Son iguales? ¿En qué se diferencian?